Y es que bienvenidos a un nuevo análisis. Hoy nos vamos a meter de lleno con una de las figuras más exitosas y sin duda más polémicas de YouTube en español. Roberto González Manso, mejor conocido por millones como Hot Spanish. Y es que su historia es fascinante para analizarla. Por un lado, tienes toda esta narrativa del sueño chicano en la era digital, ¿no? El migrante que empieza desde cero y se vuelve millonario. Claro. Pero por otro, tienes un historial de controversias que, a veces rozan lo peligroso. Así que la gran pregunta que nos hacemos es, ¿Roberto González creó a Hot Spanish como un personaje súper calculado? ¿O más bien fue el monstruo de la viralidad de YouTube el que terminó creando esta figura que a veces parece que ni él puede controlar? Esa es la pregunta del millón. Y para empezar a responderla, nos vamos a basar en una biografía muy detallada que sigue su vida desde Jiquilpan, Michoacán, hasta su imperio digital en Estados Unidos. Ok. Y antes que nada, hay que aclarar algo que las fuentes dejan muy claro, para quitarnos de encima un mito de Internet. Ah, sí, ya sé a qué te refieres, la confusión con el rapero. Exacto. Hot Spanish y el rapero Rubén Paz no son la misma persona. No. Ni un alias ni nada. Rubén fue un colaborador súper importante en su etapa musical, y ya hablaremos de eso porque es clave en su evolución, pero son dos personas distintas. Es un buen ejemplo de la mitología que se crea alrededor de estos personajes, ¿no? Totalmente. Y bueno, aclarado eso, creo que para entender al personaje tenemos que empezar por la persona. Sin duda. El origen lo es todo en este caso. Oye, y es que la fuente pinta un cuadro de sus inicios que es durísimo. Muy duro. Hablamos de Roberto González Manso, nacido el 4 de enero de 1989 en Jiquilpan, Michoacán. La biografía describe un origen muy modesto. Ajá. Menciona que desde los 7 años ya estaba trabajando. ¿7 años? Sí, vendiendo tortas para ayudar en casa. Y a los 15 ya era bartender. Ilegal, claro, pero por la necesidad. Y justo ahí, en esa infancia, ocurre el evento que lo define todo. La migración. A los 11 años, lo mandan solo a Estados Unidos. ¿Solo? Solo. La fuente es muy específica. Cruza como migrante indocumentado, como mojado. Y lo describe no como una aventura, sino como algo profundamente traumático. Claro, imagínate. No es solo cruzar, es llegar a un país sin saber el idioma, sin tu familia, enfrentarte a la soledad, a la discriminación, siendo un niño. Eso te tiene que dejar una marca para siempre. Una marca que se convierte, creo yo, en su armadura y en su arma. Lo fascinante es cómo esa experiencia no es solo una anécdota, es el motor de su contenido. El centro de todo. Exacto. No se puede entender la imprudencia y la resiliencia de Hot Spanish sin entender el trauma y la soledad de Roberto. Es esa dualidad. Por un lado, un orgullo feroz por sus raíces mexicanas y por otro, esa identidad chicana forjada a golpes. Entonces, lo que me dices es que esta narrativa de superación no es solo marketing, que descubrió que funcionaba. Es de verdad el núcleo de quién es. Yo creo que empezó siendo su realidad y se perfeccionó como marca. Vio que esa autenticidad cruda, esa historia de venir de abajo, conectaba de una manera brutal. Y esa base, esa mezcla de garra y necesidad, es el combustible que usa cuando llega a YouTube. Porque su entrada no fue nada discreta, ¿eh? Para nada. A ver, el canal Hot Spanish TV arranca en diciembre de 2014. Y su motivación, según las fuentes, era muy de nicho. Sí, se dio cuenta de que casi no había contenido en español de bromas, calientes o de índole sexual. Claro, los videos de besar a desconocidas, retos de conquistas. Exacto, eso. En inglés había, pero él lo tropicalizó. Lo adaptó a un humor hispano que estaba, desatendido. Pero el momento que de verdad lo dispara llega en 2015. Y no fue con algo ligero. Las fuentes citan unos videos muy controvertidos de tiroteos ficticios. Sí, me acuerdo de eso. A pesar de que le llovió un hate tremendo, esos videos le dieron casi 3 millones de vistas en semanas. Y el cohete final fue el Ultimate Spanish Gold Digger Prank. Ese fue el que la rompió. 10 millones de vistas y lo catapultó a su primer millón de suscriptores. Y aquí es donde su estrategia se vuelve brillante, aunque muy arriesgada. Usó la controversia como un motor de crecimiento. A propósito. Totalmente.
Su estilo, ese humor crudo, los experimentos sociales, estaba perfectamente segmentado para una audiencia joven, hispana, que buscaba contenido sin filtros. Pero, a ver, ese nivel de hate normalmente hunde a cualquiera. La gente pide que te cancelen, las marcas se van. ¿Cómo es que él convirtió ese veneno en su combustible? Porque entendió, antes que muchos, que para el algoritmo, una reacción de odio vale casi tanto como una de amar. En términos de visibilidad. Exacto. El hate se convirtió en una forma de engagement. Cada comentario negativo, cada crítica, generaba más conversación, más compartidos, y aumentaba su alcance. Claro. Pero es un combustible peligroso, porque te obliga a subir la apuesta, siempre. El escándalo de hoy tiene que ser más grande que el de ayer. Esa es la segunda gran fase. En 2016 crea Hot Spanish Vlogs, y aquí es donde pasa de ser un bromista anónimo a una celebridad de reality. El contenido es su vida. Y el centro de esa vida es su relación con su esposa Melissa Ríos. La historia es casi un cliché de youtuber, ¿no? Un poco, sí. La conoce en 2018 en un reto viral en el Área 51. Se casan en 2021, tienen 2 hijos, crean un canal de pareja, Romeli, lo documentan todo. Pero claro, siendo Hot Spanish, el cuento de hadas no vende tanto como el drama. Y el drama llegó. Y vaya que llegó. La fuente documenta un episodio de infidelidad en 2020 que manejaron de una forma increíblemente pública. A ver, aquí me surge una duda. ¿Qué tan guionizado estuvo? Porque él lo confiesa en un video, ella llora en otro, pausan el canal. Y él saca una canción, Duele, sobre el tema. Exacto. Y la reconciliación pública, por supuesto, genera un pico de vistas masivo. ¿Fue un drama real o un arco narrativo para la audiencia? Esa es la pregunta del millón. Y yo creo que la respuesta es un poco de ambos. El dolor pudo ser real, pero la forma de empaquetarlo fue una decisión de negocio. Claro. Es una transición clave. Ya no monetiza bromas, monetiza su propia vida, su vulnerabilidad, su dolor. El público se engancha a otro nivel. Ya son parte de la telenovela. Y mientras todo este drama personal pasaba, también estaba construyendo una carrera musical. En 2017 forma el Team Brócoli. Con amigos como Ben el Gringo, el Tortas. Sacan un tema llamado Infiel, que irónicamente se vuelve un éxito. 13 millones de vistas. Y en 2018 lanza su álbum debut, Hilda. Y aquí es donde retomamos la historia de Rubén Paz, para cerrar ese círculo del inicio. La biografía es muy clara. A ver. Rubén Paz era un amigo y colaborador muy cercano en el Team Brócoli. Juntos hicieron temas que funcionaron muy bien, como Trap, Sienes, Vicio. Incluso se fueron de gira juntos por México en 2017. Exacto. La colaboración era muy intensa y muy visible. De ahí viene la confusión entonces. Claro. Y las fuentes explican que no hubo una pelea, que es lo que Internet siempre asume. Simplemente sus caminos se separaron. Ok. A partir de 2019, Rubén Paz se enfocó en su carrera como solista y Hot Spanish siguió con lo suyo. 2 trayectorias que divergen. Natural. Entendido. Ok, entonces tenemos al bromista, a la estrella de reality, al músico. Pero todo esto se sostiene sobre esa base de la que hablabas, subir la apuesta. Inevitablemente. Y eso, pues, tiene consecuencias en el mundo real. Las fuentes detallan un historial de controversias, bastante serias. Sí, aquí es donde el combustible de alto octanaje empieza a quemar el motor. El personaje de Hot Spanish choca con la realidad de Roberto González. A ver, hagamos un recuento. 2018, el reto del shot más picante del mundo. Uf, ese fue terrible. Sale mal. Un joven termina en el hospital con una úlcera. Hot Spanish detenido, le cierran su Instagram. Luego, en 2021, transmite en vivo un tiroteo real en Zapopan, Jalisco. Y el 2024 parece haber sido un punto de inflexión. La biografía destaca una serie de eventos de altísimo impacto. Sí, primero, el video donde le das 100,000 pesos a una persona en situación de calle. La intención parecía buena. Pero la persona termina gastando el dinero en vicios y se arma un debate gigantesco sobre la responsabilidad al ayudar. Luego el reto de quemar un auto por dinero, que le valió acusaciones de vandalismo. Y quizás el más sonado de todos. El del taquero. El del taquero. El reto con comida india súper picante que lo manda al hospital. Y aquí es donde vemos el patrón completo, el ciclo. No es solo que haga retos arriesgados,
es que su contenido parece recrear una y otra vez la narrativa de su vida. Un trauma extremo, En este caso, el reto fallido. seguido de una redención espectacular y pública. ¿Te refieres a que, después del incidente, Hot Spanish le regala un auto nuevo al taquero? Exactamente. Entonces, me estás diciendo que incluso sus actos de generosidad, que podrían ser genuinos, no son solo él tratando de enmendar un error, sino que son el acto final de la misma función. Son ambas cosas y por eso es tan efectivo. El regalo del auto no es solo una compensación, es la culminación del ciclo. Creas un problema, generas atención masiva, te arrepientes y cierras el arco con un acto redentor que, a su vez, genera más contenido, más vistas y refuerza su imagen. De personaje impredecible, peligroso, pero de buen corazón. Es una fórmula peligrosamente adictiva, para él y para su audiencia. Una fórmula que, a pesar de todo, o quizá gracias a todo, funciona. Porque sus números hoy son de otro planeta. Un imperio. Para 2025, las fuentes estiman 12 millones de suscriptores en el canal de blogs, unos impresionantes 37 millones en TikTok, 7 millones en Instagram. Y los ingresos. Se habla de una estimación de entre $105,000 y $316,000 al mes. ¡Wow! Solo de plataformas, sin contar su tienda online. Es una máquina. Entonces, ¿cuál es el legado de una figura así? Cuando conectamos los puntos desde el niño que cruza la frontera hasta el millonario que regala autos, ¿qué nos queda? Nos queda la encarnación perfecta de la narrativa del self-made man para la generación de Internet. Es la materialización del sueño chicano en su versión más caótica y viral. Para muchos de sus seguidores, su historia es de aspiración. Totalmente. Demuestra que se puede venir de la nada y construir un imperio con un celular y una disposición a romper las reglas. Es un manual de supervivencia y adaptación en el ecosistema digital. O sea que ha logrado transicionar. ¿Sí? De videos de choque a una marca más diversificada que incluye familia, filantropía, emprendimiento. Y lo más increíble es que lo ha hecho sin abandonar del todo esa polémica que lo hizo famoso. Su autenticidad. Esa autenticidad cruda, a veces muy problemática, parece ser la clave de su longevidad. Y en resumen hemos trazado el viaje de Roberto González Manso. Un viaje que empezó en Michoacán, un cruce solitario de la frontera y que lo llevó a convertirse en Hot Spanish, un gigante de las redes que construyó un imperio a base de riesgo, controversia y una conexión innegable con su gente. Y al final su trayectoria nos deja con esa pregunta del principio, ¿no? Una reflexión. En este mundo digital donde la atención es la moneda más valiosa, ¿es la controversia un atajo necesario o inevitable para el éxito masivo? Buena pregunta. Y más importante aún, ¿puede un creador que nace del caos y la provocación evolucionar a un modelo más positivo y responsable sin perder esa chispa, esa esencia que lo hizo relevante? Es una tensión que en muchos sentidos define a toda esta primera generación de celebridades forjadas en Internet.